Buen día, hermanos. Esta mañana traje el diario. Es de deporte porque es el único que hay en casa, porque hay una hermana que se lo trae Alan, entonces no encontré el diario común, encontré este que es la parte deportiva. Pero en general, cuando uno ve esto, ¿qué entiende? ¿Qué es lo que trae los diarios generalmente? Noticias, puede haber algo de espectáculo, de deportes, pero en general el cuerpo principal son noticias. ¿Y qué tipo de noticias trae? En porcentaje, malas. Generalmente uno cuando ve el diario ve que mataron a una persona, que robaron en tal lugar, que hubo estafas. Generalmente ve eso, ¿no? Esto es lo que vemos en el diario. Por ahí uno dice el diario como algo físico, pero hoy también lo puede ver en el teléfono celular, en internet. Hay muchos portales de noticias. Pero en general, cuando hacemos un porcentaje de noticias de estos medios, encontramos que son todos malas noticias. Pero malas noticias porque nosotros vemos también las noticias que leemos, siempre vamos a ver que se juzgan. Hay un juez que, por ejemplo, deja libre a una persona que estafó, que mató. Entonces es como que nos agarra un sentido de indignación, ¿no? Nos indigna ver que no hay justicia, o que los jueces son blandos con el crimen, que no se imponen los castigos adecuados, y a pesar de que uno ve los delitos están probados, entonces se pone a pensar y dice, quisiera hacer justicia por mano propia. Es como que a uno le brota por dentro, ¿no? Está ahí el cristiano peleando con el otro que dice, quiero hacer justicia, quiero que esta persona sea condenada. Queremos que los jueces hagan justicia y no esperamos que sean simplemente misericordiosos. Por otro lado, queremos nosotros misericordia en nuestras relaciones personales. Un padre amoroso va a ser misericordioso con su hijo, por más que ella haya hecho un desastre, ¿no? Entonces decimos, justicia contra misericordia. Se espera que los amigos entre ellos sean misericordiosos. Por lo general, pareciera como que la justicia y la misericordia no van de la mano. Tendemos a verlo como alternativas. Hace poquito, el Señor habla en todas las circunstancias, siempre, en todo momento. Me encanta eso, porque uno cuando se pone a pensar en una circunstancia que le pasa y le dice, Señor, explícame por qué pasó esto. Y el Señor explica. Yo iba con mi auto y una persona en contramano, porque no había otro paso, me casi pasa por encima. Y cuando pasa por al lado mío, indignado él, obviamente dice barbaridades, y yo le digo, pero venías en contramano. Y él me dice, ¿y a mí qué me importa? Yo tenía que pasar. Entonces, fíjense cómo habla el Señor, ¿no? Porque yo decía, yo me quedé así, bueno, y seguí. Me puse a pensar en la justicia, ¿no? ¿Cómo es relativa la justicia del hombre? Porque para mí, ¿qué era justicia? Que él se quedara y me diera el paso, porque era mi carril. Pero para él la justicia era otra cosa. Para él la justicia era yo tengo que pasar. Entonces, ahí es cuando empiezo a ver, claro, Señor, tu justicia es la única justicia perfecta. Es la única, no hay otra. Todas las demás justicias tienen un sesgo de interés. ¿Me explico? Jeremías decía, juez justo que escudriñas la mente y el corazón. Es el único. Él es el único que, al conocer nuestros corazones, puede juzgar. Cada una de nuestras justicias tienen un parámetro distinto, depende de nuestra necesidad. Santiago 4:12, vamos a leer que dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú,
¿quién eres para juzgar a otro? Y ahí se me empezaban a cerrar todos los carriles, porque dije, claro, Él es el único juez. Porque por más que yo tenga razón, porque era mi carril y yo tenía que ir por ese camino, como decía mi suegro Rubén, aseguro lo mandaron preso. O sea, lo mío era lo ideal, yo tenía que ir por ese carril, pero, a ver, el otro tenía su visión, él tenía que pasar. Mala para mí, para él buena. Así funciona la justicia, pero no es la justicia de Dios, es la justicia del hombre. Esperamos justicia o misericordia, pero no que ambas aparezcan simultáneamente. Para mí misericordia de parte de Él era que me dejara pasar. Y para Él también que yo lo dejara pasar a Él. Pero nunca actúan juntas. ¿Se entiende? Dios es el único que juzga con justicia y también es un Dios de misericordia. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puede combinar estas dos características Dios? La respuesta es el sacrificio de Jesús en la cruz. Dios combina en este acto tanto la justicia como la misericordia. Ahora les voy a contar una historia que por ahí puede ilustrar esto que estoy hablando. Son dos personas que vivieron juntas toda la vida, fueron al colegio juntos, fueron a la secundaria juntas, pero después por determinados hechos se fueron apartando, se distanciaron. Una de estas personas estudió, se recibió de juez, un juez muy probo, un juez que impartía justicia correctamente, intachable en todos sus veredictos, pero la otra persona tuvo muchos problemas y cayó en la delincuencia. Un día este delincuente es apresado, es llevado delante del juez, había cometido un delito por el cual se declaraba culpable, y cuando se lo presentan delante del juez, el juez lo reconoce y dice, este es mi amigo de toda la vida, que hicimos la escuela juntos, la secundaria, no, lo conozco, es una buena persona. Pero él tenía que hacer justicia, porque era un juez, y un juez bueno. Simplemente no lo podía liberar a esta persona, no podía decir, bueno, andaba porque sos mi amigo, aunque suele pasar, pero bueno, en este caso no, era un buen juez. Pero por otro lado quería ser misericordioso también, o sea, quería aplicar la ley, pero también quería ser misericordioso con él, porque lo amaba a su amigo. Entonces le impuso una multa, que era adecuada en valor a lo que él había cometido. Entonces, ¿qué pasó? Le impuso la multa, se le dio el castigo, pero después el juez bajó del estrado, agarró su chequera, puso el importe que él mismo había decretado y pagó por la culpa de esta persona. Y se lo dio a su amigo y le dijo, con esto cubro tu falta. Fue un acto de misericordia, de amor y sacrificio, pero también de justicia. Esta ilustración no es tan exacta con nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra situación es mucho peor, hermanos. Nosotros merecemos la muerte, según la justicia de Dios. Y la relación es mucho más estrecha. ¿Por qué? Porque Dios nos ama mucho más a nosotros de lo que un padre a su hijo terrenal. Entonces el precio es mucho más alto. El costo es mucho mayor. Y es más que dinero. Vino Él mismo en Jesús y dio su vida para hacer justicia y misericordia. En la cruz, hermanos, es donde se cruza la justicia y la misericordia. Dios en su justicia nos juzga porque somos realmente culpables y nos lo merecemos. Pero ahí es cuando desciende el amor de Dios, cuando a través de Jesucristo Él paga la pena por nosotros, por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Allí, vuelvo a repetir, se demuestra que Dios es justo y también misericordioso. ¿Amén? ¿Amén? ¿Lo creemos? ¿Creemos realmente en que la justicia de Dios es perfecta? ¿Creemos que la justicia y la misericordia vienen de parte de Dios y no hay otro? Amén. Salmo 9,
del 13 al 20. Salmo 9, del 13 al 20. Dice así, habla David: ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en la puerta de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Hermanos, tenemos que descansar en la justicia de Dios, porque es perfecta. Lo que Dios determina para nuestras vidas es lo que nos conviene, aunque a veces a nosotros, por nuestra visión de hombre, no sea lo más conveniente. Y ahí es donde actúa el corazón, donde actúan los sentimientos que tenemos que evitar, porque empezamos a hacer un cortocircuito entre las decisiones de Dios y nuestros sentimientos. Si declaramos que Dios es justo y su justicia es inalterable, absoluta, y va en contra de nuestros sentimientos, ¿qué tenemos que hacer? Evaluar nuestros sentimientos, no vamos a evaluar a Dios. Dios es perfecto. Entonces tengo que empezar a ver, Señor, ¿en qué estoy errando? ¿Por qué mis sentimientos están tan en contra de lo que dice tu palabra o de lo que tengo que hacer? O de tu justicia. ¿Amén? Aquí David sabe que Dios es un Dios de justicia. Dice, al Señor se lo conoce porque imparte justicia, el versículo 16. Y también a la vez clama por misericordia. Dice, ten compasión de mí, para que en las puertas de Jerusalén proclame tus alabanzas y me regocije en tu salvación. En este salmo el deseo de justicia y misericordia vienen de la mano. Son dos esperanzas que tenía David. David también le pide que haga misericordia mediante juicio con sus enemigos. Y dice, levántate, Señor, haz que las naciones comparezcan ante ti. Es un deseo de todos, es un deseo genuino. Queremos justicia, pero tenemos que estar atentos, no justicia por nuestra propia cuenta, sino la justicia de Dios. Yo a veces me considero falto, y lo reconozco cuando leo alguna noticia que dice mataron a un ladrón que estaba a punto de robar. Y tengo una división dentro mío, y creo que le debe pasar a muchos, porque uno dice, se hizo justicia, era un ladrón. ¿Y la misericordia? ¿Y si esa persona va presa, se convierte al Señor, como tantos que hemos conocido que se han convertido, y recibe a Cristo y cambia su forma de vivir? ¿Y si ese asesino se arrepiente? ¿Y si esa persona mentirosa, engañadora, estafadora se arrepiente? Dios es el único que hace justicia y misericordia. Clamemos, como lo hacía David, para que Dios haga justicia en lo que vemos, para entender cuál es el plan de Dios, para no estar centrados en nuestros planes, en nuestros pensamientos y en nuestros sentimientos, que como dice la palabra son engañosos. En ocasiones pensamos en la justicia de forma negativa, ¿no? Como si se tratara solamente de imponer un castigo. Pero la justicia también es profundamente positiva. En el hebreo, la palabra usada para justicia es mishpat. Conlleva el sentido de enmendar las cosas. Los escritores bíblicos utilizan el término mishpat para referirse a la justicia restaurativa. Es decir, que no se detiene en el castigo por las malas acciones, sino que va más allá, hacia lo que trae sanidad. Dios quiere sanar a su pueblo a través de la justicia. Esa es la verdad. Dios busca eso para nosotros, a través de su justicia, sanar a su pueblo.
Como recién decía David, por la justicia de Dios, David puede confiar en que no se olvidará para siempre del necesitado, ni para siempre se perderá la esperanza del pobre. Gloria a Dios. Amén. Amén. Así es el Señor. Aunque a nosotros parece a veces que tarda, el Señor tiene sus propios tiempos. Él tiene la justicia perfecta, absoluta. Por eso damos gracias al Señor, porque un día va a hacer justicia en todo sentido y en todos los lugares. Cuando vemos esos pueblos en guerra, cuando vemos esos dictadores, cuando vemos esos ladrones y asesinos, Dios va a hacer justicia. No se preocupe, hermano. No esté ansioso. Confíe en la justicia de Dios, que es perfecta y tiene sus tiempos. A veces nos contagian los medios, ¿no? Porque es una cosa que vemos, nos bombardea tanto las informaciones, los medios, los canales. El teléfono lo abrimos así, ya nos tira una información de algo que está pasando, que nos parece como que cada vez es más ineficaz la justicia del hombre. Y lo que tenemos que entender, que Dios retrasa su justicia por misericordia. Dios tiene misericordia de todas estas situaciones y espera que nosotros tomemos la decisión de convertirnos, de dejar atrás el egoísmo, nuestros intereses personales y empecemos a confiar en la misericordia y en la justicia de nuestro Padre. Vamos a ver otro aspecto de la justicia de Dios. Vamos a buscar Mateo 12 del 1 al 21. Es cuando arranca con los discípulos que están recogiendo espigas en el día de reposo. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: «He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo». Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la preposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieres qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí, y le siguió mucha gente, y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: «He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio, y no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles». Jesús, en esto que leímos recién, rechazó por completo el legalismo de los fariseos, citando y cumpliendo una profecía justamente de Oseas: «Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio». La justicia y el legalismo no son lo mismo. De hecho, puede llegar a ser opuesto una cosa con la otra.
Jesús incumple las estipulaciones legalistas justamente de los fariseos para sanar a un hombre el día de reposo mediante un acto de gran misericordia, amor y de compasión. Jesús en este momento está combinando la justicia con la misericordia. ¿Se entiende? Cumple todas las promesas del Antiguo Testamento que hablan de que Dios iba a llevar la justicia a las naciones. Y aquí Mateo cita la profecía de Isaías, que Jesús la está cumpliendo en ese momento, que traería justicia a las naciones y haría triunfar la justicia. ¿Qué es la justicia de que está hablando en este momento? ¿Qué entienden que es la justicia que habla acá? La justicia es la cruz. Ahí es donde se completa la justicia. Cuando dice, hasta que saque a victoria el juicio. Eso es la cruz. Esa es la victoria. La victoria fue vencer en la cruz el juicio que estaba sobre cada uno de nosotros. La victoria fue cuando Él murió por cada uno de nuestros pecados y equilibró la balanza en la cual nosotros teníamos que ser muertos. Hizo justicia y tuvo victoria. Y esa justicia repercute en todas las naciones porque está aplicada a cada persona. Incluso acá dice, y en su nombre esperarán los gentiles, porque primero venía por el pueblo de ellos y después por los gentiles. Y así se cumplió. Y hoy lo podemos disfrutar cada uno de nosotros. Esta justicia tuvo victoria en la cruz. A veces nos pasa, cuando leemos esta parte que dice, además, Él está lleno de misericordia. Entonces dice, no acabará de romper la caña quebrada ni apagará la mecha que apenas arde hasta que haga triunfar la justicia. Hay momentos en la vida en los cuales estamos física, emocional y espiritualmente frágiles, casi quebrados. Bueno, acá tenemos a Gustavo que puede dar cátedra de estar casi quebrado, unos cuantos hermanos también, me incluyo, por enfermedades, por situaciones. Y a veces queremos como que nos pongan un cartel en la frente que diga frágil, ¿no? Que diga, no me toquen, no me hablen, estamos frágiles. Jesús tiene misericordia, amor y compasión por cada uno de nosotros. En Romanos 3, 21 al 22, Romanos 3, 21 y 22 dice, el título dice, la justicia es por medio de la fe. Pero ahora, aparte de la ley, se manifiesta la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria. Fíjense en esto, cuando estamos frágiles, cuando empezamos a descreer de la justicia y nos afectan diferentes factores externos, nuestra fe decae y perdemos nuestra brújula de la justicia. Cuando nos bombardean con tantas noticias y con tantas historias de todo lo que pasa, es como que decae nuestra fe. Y acá dice que la justicia es por medio de la fe. Entonces es como que nuestra justicia empieza a variar y empezamos a diferenciarnos de la justicia de Dios y empezamos a perder nuestro foco, nuestra visión en la justicia de Dios. Ahí es donde tenemos que volver a los pies de Cristo, a los pies de la cruz, donde se cerró el círculo de la justicia y de la misericordia, donde se demostró que la justicia de Dios es perfecta. Cuando estamos en ese momento tenemos que agarrar y decir, vuelvo a la cruz, vuelvo a los pies de Cristo. Ahí es donde se manifestó la justicia perfecta. No hay otro lugar, no hay personas, no hay situaciones, solamente en la cruz tenemos esa justicia que nos salva, que hace misericordia en nuestras vidas, que no toma en cuenta nuestros pecados, sino que los revierte, nos transforma, nos lleva a un nuevo parámetro de vida, un parámetro de la salvación, a través de la justicia y de la misericordia de Cristo en la cruz. Amén. Jesús quiere restaurarnos a través de esta visión. Él quiere hacerlo más a cada uno de nosotros que nosotros mismos a nuestras vidas. Él conoce nuestras vidas.
Él conoce nuestros pensamientos, conoce nuestros corazones. Su justicia fue para eso, porque Él sabía lo que nosotros pensábamos y cómo íbamos a actuar. Por eso hizo lo que tenía que hacer, lo que le mandó el Padre. Esa fue la misión más importante de la historia. Aunque algunos piensen que fue un fracaso, fue la mayor victoria de la historia del hombre. Fue la victoria en la cruz, la que nos hizo justicia. Jesús cita las profecías de Isaías. Y yo quiero leer justamente Isaías 53. La semana pasada recordamos justamente el sacrificio de Cristo en la cruz. Y fíjese con qué anticipación ya había sido determinado esto. Isaías 53 dice: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. ¿Qué planificación tenía Dios para nuestras vidas? Qué perfecto es el juicio de Él. No hay otro, hermanos, no hay otro que juzgue como Él. En este pasaje vemos la misericordia y la justicia de Dios cómo van de la mano. El mundo es rectificado, la injusticia y la opresión terminada, los necesitados y oprimidos hechos libres, pero es Dios mismo quien hace este sacrificio, quien carga el castigo y la consecuencia de cada uno de nuestros pecados. Merecíamos la muerte, merecíamos ser aplastados por la justicia de Dios. Sin embargo, fuimos liberados. Y en la cruz, como dijimos antes, se encontró la misericordia y la justicia. Proverbios 21:21, no lo busquen, dice: el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Busquemos, hermanos, la justicia de Dios, no la nuestra. Busquemos su voluntad, no nuestros sentimientos. Nuestro deseo de hacer justicia por mano propia nos nubla el entendimiento, nos hace errar, nos hace confundirnos, porque el enemigo no tiene los dos parámetros de Dios, tiene un solo parámetro. Él solo quiere hacer su justicia, pero no entiende de misericordia. Nosotros, a través de Cristo, entendimos que Dios
tiene las dos opciones, las dos ideas en su mente para cada uno de nosotros: hacer justicia y hacer misericordia con nuestras vidas. Dios conoce nuestras necesidades porque cada uno de nosotros necesita esa justicia. Uno cuando ve lo que pasa dice: Dios, hace algo, obrá. No quiero llegar al extremo de decir que le caiga un rayo, pero cada uno de nosotros siente dentro suyo que necesita esa justicia de Dios. Tenemos que agradecer porque Él es justo y tiene sus tiempos, porque si fueran los nuestros seríamos un desastre. Si fueran nuestras opiniones, nuestros comentarios, nuestras necesidades de juzgar, seríamos un desastre. Tenemos que volcar todo eso a los pies de Cristo. Él es justo y verdadero, Él es juez justo. En Romanos 14, 17 leemos: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Una clave, un tip gratis. El Espíritu Santo es muy necesario en nuestras vidas. Cuando falta comida, cuando falta salud, cuando hay problemas, Dios envió el Espíritu Santo en cada uno de nosotros para que nos fortalezca en la fe. Y cuando nos fortalece en la fe, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que leímos? Empezamos a confiar en la justicia de Dios. Cuanto más fe tenemos, cuanto más crecemos en la fe, más creemos en la justicia de Dios y menos en nuestra justicia. Y ahí es cuando empieza a funcionar todo el engranaje que Dios quiere. Cuando Dios empieza a obrar y nos empieza a mostrar cuáles son sus tiempos. Cuando yo veo cuáles son los tiempos de Dios, estoy tranquilo, tengo paz, como dice acá. Justicia, paz y gozo. Cuando tengo paz tengo gozo, porque sé que Dios está obrando, porque sé que Dios tiene el control, porque sé que Dios lo va a hacer tarde o temprano y lo va a hacer perfecto como lo hace siempre. Amén. Amén. Agradecemos a Dios por el sacrificio de Jesús en la cruz, por ese plan perfecto de justicia que nos permitió deleitarnos y gozarnos en su misericordia. Amén. Gracias, Padre, te damos por lo que ya tenías preparado de antemano, por lo que ya habías visto en el corazón del hombre, cómo solucionarlo. Vos estás siempre un paso adelante. Gracias, Señor, gracias, porque tenemos esa confianza de que tenés todo el control, que vos conocés cada uno de nuestros corazones, nuestras necesidades, y estás adelantándote siempre. Ayúdanos a tener fe, Señor, ayúdanos con tu Espíritu Santo a poder entender tus planes, a que nuestra boca esté limitada a lo que vos querés que digamos, Señor, porque vos sos justo y tus juicios son justos. Perdoná, Señor, nuestros malos juicios. Perdoná nuestras acotaciones, nuestros comentarios, y que podamos volver a Cristo, volver a la cruz, a los pies del Señor, donde tu plan perfecto fue cúlmine y pudimos tener justicia y misericordia para cada una de nuestras vidas. Y esto es día a día. Estamos creciendo en tus caminos, no somos perfectos, tenemos errores, tenemos muchas cosas que mejorar, Señor. Ayúdanos, necesitamos de ti. Necesitamos de tu justicia y de tu misericordia en nuestras vidas. Gracias por lo que hiciste en la cruz, porque eso permitió, Señor, que podamos seguir adelante, podamos crecer en tus caminos, podamos perfeccionarnos cada día más hasta la misma imagen de Cristo. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos cada día, cada mañana, cada momento pensar, estar atentos a lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir. Queremos ser fieles como vos sos fiel con nosotros, Señor. Ayúdanos, necesitamos de ti. Agradecemos tanta misericordia, tanto amor que entregaste a tu Hijo en la cruz por cada uno de nosotros. No existe un amor así. No existe una justicia como la tuya. Gracias, Señor. Te bendecimos. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Amén, Padre.